Mi nombre es Bianca Caterine Cauna Paria. Historia de la psicología en el Perú y el mundo. Corría el año de 1879 cuando el fisiólogo, filósofo y psicólogo Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, Alemania. Esta fecha es considerada el referente histórico que marca el surgimiento de la psicología como una rama separada de la filosofía. En efecto, si estudiamos los diversos escritos de filósofos como Platón, Aristóteles, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, David Hume, etc., encontraremos varias preguntas y respuestas de tinte psicológico como si no, solo que no recibían este cualificativo, ya que no existía una disciplina formal llamada psicología. Que ésta haya surgido en el siglo XIX no es casual. El contexto en el que se nace está permeado por la filosofía moderna, así como los temas y problemas que ella aborda, particularmente aquellos que tienen que ver con el conocimiento, la subjetividad. Asimismo, dicho entorno está marcado por el auge de la ciencia moderna, cuyo padre fue Galileo y ya en el siglo XIX había generado una gran cantidad de descubrimientos científicos y su consecuente aplicación tecnológica. Para ser más específicos, la filosofía surge cuando el positivismo, propuesto por Auguste Comte, está en pleno auge y se considera que las únicas ciencias dignas de tal nombre son las ciencias experimentales como la física, la química, la biología, la astronomía y cualquier disciplina que no cumpliera con los criterios científicos establecidos por el positivismo no podía recibir el calificativo de ciencia. La psicología no iba a ser la excepción. Si quería tener dicho estatus, debía acatar esas pautas. Además, hay que decir que en la segunda mitad del siglo XIX la filosofía, particularmente la metafísica, tenía poco prestigio y su importancia en la vida académica de las universidades era cada vez menor. Por eso no es extraño que Wundt haya establecido precisamente un laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig. Las primeras escuelas de psicología fueron el estructuralismo, el funcionalismo y el conductismo. El estructuralismo fue la primera escuela de la psicología fundada por Wundt, padre de la disciplina, y desapareció prácticamente con la muerte de este, en la tercera década del siglo XX. Por su parte, el funcionalismo, de origen estadounidense, cuyo precursor fue James y uno de los autores más importantes fue J. Dewey, buscó indagar cómo funcionaba la mente y para qué le servía al ser humano. Sus principales aportes fueron la consolidación de la psicología como una nueva disciplina en las universidades de Estados Unidos. Su estudio de cómo funcionaba la mente consciente promovió que el conocimiento psicológico tuviera una aplicación práctica. Sin embargo, el funcionalismo nunca se constituyó como una escuela organizada ni sistemática y desapareció poco después del estructuralismo. Además, fungió como transición para llegar al conductismo. El inicio formal del conductismo se dio en 1913 en la publicación del artículo La psicología como la ve el conductista, escrito por J. B. Watson. En dicho artículo, Watson niega la existencia de una conciencia interior de estados mentales y propone la conducta observable como el único y verdadero objeto de estudio de la psicología. Las bases filosóficas de esta escuela psicológica fueron el empirismo y asociacionismo inglés. En otras palabras, afirmaba que el humano no es un organismo en blanco que recibe estímulos del exterior y aprende a adaptarse al medio ambiente mediante los principios de asociación.
Esta propuesta tuvo gran aceptación en Estados Unidos y para la década de los años 30 del siglo XX era una de las principales escuelas psicológicas. El más célebre continuador de la postura conductista fue J. B. Watts Skinner, quien sostuvo que si controlaba o modificaba el ambiente, se controlaba o modificaba la conducta del ser humano. Por otro lado, en el Perú, este modo de conceptualizar la psicología se inicia en 1553, fecha en que empieza a funcionar la Universidad San Marcos, desde donde se impartieron cátedras de filosofía y se extiende hasta 1920, siendo más de 3 siglos donde dominó la conceptualización filosófica. Los orígenes de la psicología en el Perú se remontan a la época colonial. Después de la invasión española al Tahuantinsuyo, se consolida la conquista y la formación de sociedades coloniales donde se buscó preservar la dependencia. El Convictorio de Carolina en 1750 a 1825 se convirtió en el difusor de lo que se denominó filosofía moderna, cuyas innovaciones académicas tuvieron repercusiones más allá de los recintos universitarios, provocando así el movimiento independentista. De 1890 a 1920 llega el positivismo y el espiritualismo al Perú, rivalizando como dos posturas opuestas dentro de un mismo marco contextual de la época. Algunas figuras representativas del positivismo son Manuel González de Prada, Luis Miró Quesada, Emilio Valdizán, quienes renunciaban a la investigación trascendente, reduciendo la indagación filosófica a las leyes dadas de la experiencia. Fue denominada también como la religión y la humanidad. Por otro lado, entre las figuras representativas del espiritualismo encontramos a Alejandro Deustra, Mariano Ibérico y Humberto Borja, quienes buscaban crear de la actividad psíquica a la que concibe como actividad de expresión, de configuración, de síntesis. Proclama la esencia irreductible de los fenómenos físicos y su preeminencia de la voluntad. Gracias por su atención.